Bueno, acá les voy a dejar una mini charlita, que creo que pocos han visto esta charla, que es del doctor David Taikus. Si no lo conocen, él es un traumatólogo muy reconocido en el área de medicina menor. Eh, Está dedicado mucho a lo que es cirugía de rodilla, mínima invasión. También ahora está entrando mucho en el tema de lo que es reemplazo de cadera. Y yo he tenido la suerte de compartir con él, tanto haciendo pasantías con él, como en cursos. También lo trajimos a Chile hace un par de años atrás. Así que es una persona que desde el punto de vista traumatológico admiro mucho. Y en su momento le pedí que me hiciera una pequeña reseña de la importancia de la fisiatría. Así que es un videíto que le he sacado el jugo. Así que se los dejo acá y ahí partimos inmediatamente con la otra parte. ¿Se escucha? I'm a Ahí. board certified surgeon here in the United States. I also am certified in canine rehabilitation, and I'm the co-founder, coach. Hello, my name is David Dykus. I'm a board certified surgeon here in the United States. I also am certified in canine rehabilitation, and I'm the co-founder, co-director of the Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation Institute, along with practicing orthopedic surgery with an emphasis in knee stabilization, as well as total joint replacement, minimally invasive fracture repair, and arthroscopy. So I was asked to just talk a little bit about, from my standpoint as a surgeon, where I value rehabilitation. And I think if we start at the fact of most surgeons having somewhat of a concern if could rehab cause harm to their patients. And actually, we had a study come out in 2015 looking at that very thing from a TPLO perspective. And what they were able to find is that patients that underwent a formal rehabilitation program following a TPLO had no difference in complications versus those patients that did not undergo a formal rehabilitation plan. So that there kind of gives us the groundwork to say we can be comfortable that with the hands of qualified individuals, chances of a complication developing from rehabilitation are no different than without a rehabilitation plan. But even more interesting is when they looked at the 8 week outcomes of those patients, they found that the patients that were undergoing a rehabilitation plan were about 1.9 times more likely to have an acceptable outcome versus the patients that were not undergoing a formal rehabilitation plan. Those patients actually were at about a 2.9 times chance of having an unacceptable outcome. So not only does that study provide us with information to show that rehab from a TPLO perspective is not only safe, but it's also efficacious. The other thing that I think can really, really be beneficial for our patients in the postoperative period from a rehabilitation plan is actually identifying complications during that period. Because the rehabilitation practitioner knows how tissue should be healing at various stages along the postoperative process. They know what patients should look like at various time points. They're also able to get hands on these patients every week, sometimes twice a week. They can start to pick up subtle changes. Are we making progress in putting on muscle mass? Are we improving joint range of motion? Are we hitting the benchmarks to where we should be getting? And if we're not hitting those things, or we've had setbacks, or they're picking up areas of pain, or we've plateaued, they're able to pick up on that, get them back to you sooner. So that way you can identify where the problem is before we get too far out in the postoperative period where things become a lot more challenging to deal with. So, from my standpoint as a surgeon, I really rely on rehabilitation therapy not to only help my patients reach a better outcome, but to allow them to reach it quicker, to allow eyes to be on my patients frequently throughout the recovery period to pick up on any sort of complications that may develop. But it also acts as a bit of an outlet of energy where we can, in a controlled fashion, release some energy, burn some calories, intellectually stimulate some of these patients. Because what I'll say is that the time of putting patients in a crate and doing nothing but lead walks for 6 or 8 weeks is far behind us. What we want is early return to function.
And we know that maintenance of joint range of motion is crucial and correlated to overall limb function. And so our goal as surgeons should be to get our patients back to as quick a return to function as possible. And with the aid of rehabilitation therapy, we're certainly able to achieve that. Thank you. Ya, no sé si todos alcanzaron a entender. Gracias, Gilberto, por el sí se escucha. Pero bueno, en resumen, porque a mí me ha tocado a veces que escucho a algunos cirujanos, colegas, em, que comentan como no, hay que esperar cierto tiempo porque en esta etapa nos puede generar mayor daño realizar fisiatría. Y como bien menciona David, hay un estudio que desde el punto de vista de complicaciones no hay ninguna diferencia hacer o no hacer terapia. Pero por el contrario, desde el punto de vista del outcome, en el fondo, a las 8 semanas tenemos el doble de probabilidad casi de que tengamos un outcome más exitoso versus el que no hace nada y solamente hace estar en un canil y paseos en el fondo, tiene casi 3 veces mayor probabilidad de no llegar a lo deseado a las 8 semanas. ¿Ya? Así que para sacar un poco algunos mitos, menos mal, ya cada vez son menores esos conceptos, hay menos mitos al respecto, y sobre todo que yo soy parte de la Sociedad de Traumatología, fui parte de la directiva durante 3 años, 3 años y medio, em, y hemos ido como cambiando esos paradigmas. ¿Ya? Hello. Ahí, ahí, ya. En el fondo, bueno, yo creo que ya todos saben un poco esto, pero la fisiatría principalmente lo que ve es que las funciones musculoesqueléticas funcionen de forma adecuada, valga la redundancia. ¿Ya? Ir viendo que en el fondo no hay algunas causas que pueden ser de origen neurológico, pueden ser origen ortopédico, también a veces puede haber dolor por otras causas que eventualmente nos vayan a ir afectando desde el punto de vista motor, ¿ya? Y también obviamente desde el punto de vista de dolor y calidad de vida. ¿Ya? ¿Qué es lo que primero uno va haciendo? Es la evaluación y según la evaluación uno va viendo el protocolo que uno va a realizar con cada paciente. Yo lo que siempre digo, para mí no hay patologías, hay pacientes y cada paciente es único y hay que tomar decisiones distintas. ¿Ya? Si bien obviamente hay cosas que de repente son medias similares en un pool de pacientes, pero cada uno hay que tratarlo por sí solo y hay que ir evaluando cómo va evolucionando cada uno. No asumir que la evolución es dependiendo de solamente la patología. ¿Ya? En base a eso también se va combinando con manejo farmacológico y en muchos casos, aparte del manejo farmacológico, es necesaria a veces cirugía, a veces lo ocupamos como post-cirugía, que igual lo vamos a ver. Y también en el caso que es muy utilizado hoy en día, es desde el punto de vista calidad de vida. ¿Ya? En muchas ocasiones nos da una segunda oportunidad o una tercera oportunidad desde el punto de vista de la prolongación de la vida y con mejor calidad. Perdón. En medicina humana comenzó más o menos entre los años 1920 y 1940, y obviamente se empezó a evidenciar la importancia que tenía la fisiatría en las personas. ¿Ya? Desde el punto de vista que nos iba reduciendo la discapacidad, también aceleraba los tiempos de recuperación y esto obviamente va ayudando a que las disfunciones vayan disminuyendo y que la calidad del movimiento, la recuperación del movimiento sea de forma más temprana. En medicina humana, creo que en 1947, si no me equivoco, se empezó a hacer como el primer programa de rehabilitación como tal para estudiar en el fondo. Y obviamente la base tiene gran importancia en base científica. ¿Ya? Hay muchas cosas que al principio
inicialmente a veces no tienen base científica, pero obviamente a medida que se va usando o se va realizando, comienzan los estudios y menos mal, la fisiatría ya entró en el campo de forma muy relevante desde el punto de vista de la importancia que tiene. En medicina veterinaria, bueno, obviamente también se ven las funciones musculoesqueléticas, pero lo que es importante entender que la fisiatría conlleva no solamente, porque a veces tenemos el concepto de, van a hacerle fisioterapia o kine al paciente, ¿ya? La fisiatría, la gracia que tiene es que nos permite poder evaluar al paciente, pedir exámenes en caso de que estimemos que sean necesarios, porque muchas veces nos llegan sin diagnóstico. Yo sobre todo me dedico al área de ortopedia, entonces nos ocurre mucho que llegan sin diagnóstico. También, como les decía, generar un programa farmacológico, generar un programa para la casa y también un programa desde el punto de vista de terapia. ¿En qué áreas son las que son más utilizadas en el mundo veterinario? Bueno, la ortopedia, obviamente. Nos llega mucho paciente de clásico, posquirúrgico, previo, em, o eventualmente pacientes que no saben operar, en pacientes neurológicos que pueden tener mieloscompresiones, pueden tener distintas características o lesiones que influyan en la capacidad motora o que puedan generar dolor. En medicina deportiva, sobre todo en perritos hoy en día, ya, ya es algo que está muy instaurado en Chile. Hay muchos perritos agility, también hay perritos de ataque, que siempre se me olvida cómo se le llama a esa área del deporte canino. Pero son perritos que efectivamente están más propensos a lesionarse, así que ahí entra de forma importante la preparación, la recuperación, el evitar que se lesionen más y la geriatría. La geriatría es sumamente importante. Obviamente todos estos engloban el manejo del dolor. El manejo del dolor ya está instaurado como parte de la base del manejo multimodal. Así que ahí tenemos como un poco las áreas desde el punto de vista como más amplio, las áreas que nos enfocamos. ¿Ya? En el caso de la fisioterapia se enfoca en los medios físicos. ¿Cuáles son estos? Principalmente crioterapia, termoterapia, que son físicos de forma natural, en el fondo masoterapia también, crioterapia, creo que me confundí, les mencioné masoterapia dos veces, y los agentes que son físico-técnicos, que en el fondo son las modalidades como el ultrasonido, la electroterapia, las ondas pulsátiles, láser, ondas de choque, em, que también nos ayudan para ir mejorando condiciones e ir integrando a ir recuperando la disfunción. Y en el caso de la kinesioterapia, perdón, la masoterapia es parte de la kinesioterapia, se trabaja principalmente con la movilización de las estructuras, movilizaciones articulares y reeducando que el paciente logre recuperar la capacidad motora. Y aquí se enfoca en recuperar la correcta función desde el punto de vista motor. O sea, con los medios físicos principalmente lo que tratamos de lograr es que las lesiones vayan reparando, se vaya eliminando el dolor, pero con la kinesioterapia lo que buscamos es reeducar, que logremos llegar a la actividad óptima y adecuada de cada paciente. ¿Ya? Y obviamente entre ambos se confluyen a mejorar el movimiento, la estabilidad, reeducar y fortalecer al paciente. ¿Ya? Esto es clave en los pacientes. Bueno, en medicina humana es fundamental, lo que yo siempre digo, en los que han pasado por cirugías de distintos tipos, yo creo que todos están atentos que los mueven inmediatamente. Este concepto, como dice David, de dejarlos en una caja en reposo durante el primer mes, todavía ocurre, pero como les decía, ya cada día menos y eso es una alegría para el área de nosotros desde el punto de vista que hemos logrado educar más el gremio. Em, pero este concepto de dejarlos en una caja o después de una cirugía, un, un paciente humano que quede en reposo ya se sabe que es obsoleto.
¿ya? A mí me ha tocado distintos tipos de cirugías, de todo tipo, incluyendo fracturas cervicales o cesáreas, por ejemplo, y en todo momento me movilizaron de forma inmediata, ¿ya? Para tenerlo presente. Dentro de los beneficios, voy a ver si es que hay algún ya. Dentro de los beneficios, el alivio del dolor es una de las bases importantes, ya que sabemos que el dolor nos complica el que un paciente pueda eh, hacer movimientos adecuados, nos afecta desde el punto de vista anímico, nos afecta en todo sentido, e incluso se sabe que el dolor musculoesquelético de origen neurológico, nos puede afectar también algunos otros sistemas. ¿Ya? Cuando no hay, ¿por qué? Porque el paciente deja moverse y eso también nos va afectando desde el punto de vista del retorno linfático, a nivel renal. Entonces, muchos pacientes, incluso me tocó ver afuera, pacientes que tenían... em, entonces, me tocó ver en otros lugares, sobre todo la Universidad de Tennessee, que es un hospital bien grande, em, me tocó ver que pacientes operados por otros orígenes que estaban en urgencia, desde el punto de vista ese, como les decía, renal, cardiológico, de otros orígenes, nada que ver desde el punto de vista del sistema musculoesquelético, y aún así se ingresaba al programa de rehabilitación inmediata. ¿Ya? Nos ayuda a reducir la inflamación, ya que hay algunos manejos que nos ayudan y también la movilización es parte de eso. El menor tiempo de recuperación, como comentaba eh, David, hay estudios que mencionan que hay no tan solo se llega a un outcome mejor, sino que los tiempos son mucho menores. Nos ayuda a prevenir la atrofia muscular, sobre todo en algunos pacientes que por dolor o por la condición que tienen no son capaces de fortalecer por sí solos. De todas maneras, la fisiatría entra a echar mano para poder en el fondo tratar de evitar que vaya habiendo tanta pérdida de masa muscular. Nos ayuda a preservar la densidad ósea. Este es un punto clave, ya que claro, antes se decía reposo y de hecho todavía a veces se dice no, reposo y al mes empieza a hacerlo caminar. Y en el fondo el estimular la carga, el estimular el apoyo es fundamental para que se estimule la recuperación ósea, que mejore la densidad ósea. O sea, que un hueso repare si no hay nada de apoyo es muy poco probable, porque al no tener carga se estimulan los osteoclastos. Entonces se va estimulando en el fondo incluso la reabsorción ósea. ¿Ya? Obviamente todo esto lo vamos a ver a cabalidad durante el diplomado, pero la idea era un poco que se interiorizaran en qué consiste. Nos ayuda obviamente a tratar de mejorar los signos clínicos, a tratar de eliminar la causa de la disfunción. ¿Qué dice? Mantención de los rangos articulares, esto es sumamente importante, ya que al estar con inmovilización o con dolor, hace que el paciente, por diferentes motivos, no haya movilización de la articulación y esto nos va generando eventualmente rigidez, adherencia y obviamente todo esto nos va generando mayor dolor. Como les comentaba anteriormente, el manejo de la calidad de vida es fundamental. Pacientes geriátricos. Hoy en día ya se sabe que en realidad todos los pacientes geriátricos, no el que vean que no se puede parar, es ideal que igual entren a un programa de fisiatría desde el punto de vista que el paciente geriatra naturalmente pierde masa muscular, o sea, volviendo a sarcopénico natural. Entonces, de todas maneras, lo va ayudando a que el proceso de geriatría no esté asociado a mayor dolor, que tenga una buena capacidad de movilización. Desde el punto de vista de outcome quirúrgico, los postquirúrgicos hoy en día se sabe que ojalá estemos antes de los primeros 7 días haciendo terapia y nos ayuda a tener muchísimos mejores resultados. También nos ayuda a prevenir que haya otras lesiones, que haya compensaciones. En muchos casos podemos disminuir el uso de fármacos. Y desde el punto de vista de la importancia, bueno, un poco lo mismo que hablamos de los beneficios, em, pero para mí hay puntos que son principales, que es la disminución de la inflamación y dolor,
y la disminución de la rigidez articular. También mejorar, en muchos casos, más que mejorar la calidad del movimiento, que es clave, es recuperar movimiento. ¿Ya? Y obviamente todos los otros también son sumamente importantes, pero la base es manejar acá. ¿Ya? O sea, manejar el dolor, manejar que tengamos carga temprana, em, que recuperemos movimiento. Y en el fondo hay algunas como alertas rojas que tenemos en algunos pacientes, pacientes neurológicos, pacientes ortopédicos. En el caso de los pacientes neurológicos, pacientes que están con arreflexia, con pérdida de reflejo o con flacidez, ojalá partamos inmediatamente, porque esas ventanas iniciales son súper importantes para lograr recuperarnos de ese estado. Bueno, obviamente cuando hay plegia, que está muy asociada, en muchas ocasiones está asociada a flacidez dependiendo del segmento donde fue la lesión. Hay otros que tienen plegia pero están más espásticos. Para apariciones ambulatorias también sería idóneo que partamos inmediatamente. Y en el caso de los cachorros y los geriatras. Los cachorros porque tienen cambios muy bruscos y muy rápidos. Y en el caso de los geriatras porque generalmente se encuentran con otras condiciones o ya vienen con una hipotrofia importante. Entonces, son pacientes que ojalá partamos el mismo día, partamos el día siguiente. Y en el caso de sensibilidad profunda también es sumamente... Antiguamente el paciente que perdía sensibilidad se mandaba a eutanasia o a carrito. Y hoy en día se sabe que la probabilidad de marcha espinal es muy alta. Entonces, ahí hay que apostar. Obviamente depende del segmento, que eso también lo vamos a ver en el diplomado. Y en el caso de los pacientes ortopédicos, si presentan inflamación o edema, si hay mucho dolor, pacientes que desde el punto de vista farmacológico no lo logran controlar o eventualmente tiene algunas patologías concomitantes por el cual no se puede. Y acá también nos pasa un poco lo mismo, cachorros y pacientes geriatras, ¿ya? Porque, como les decía, son pacientes que son clave manejar ya, o sea, incluso sale de pabellón y manejamos idealmente. Y cirugías que alteran los rangos articulares. ¿Qué buscamos principalmente? Estimular vías nerviosas, mantener la integridad articular y manejar la inflamación y el dolor. Como les comentaba, hay pacientes que se recomienda comenzar el mismo día, al día siguiente. Hay algunos que podemos ser un poquito más pasivos, pero en clínicas que, que sepan manejar las actividades intrahospitalarias que se deben realizar. Se ocupan hoy en día en un gran número de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos y nos ayuda a manejar de forma integral la fibrosis, la rigidez articular, compensaciones. En el caso de la osteoartritis, ¿por qué lo separo del paciente geriatra? Porque se sabe que incluso antes de un año podemos tener osteoartritis. Es una patología que es progresiva, que es muy dolorosa, que nos afecta mucho la calidad de vida, nos afecta los movimientos. Cada vez, mientras más estudios hacen, se va sabiendo que el porcentaje es mayor. Antes se decía el 25% de los caninos tiene pasado los 9 años, hoy en día ya vamos en el 60%, dependiendo de la edad, algunos el 80%, y en el caso de los gatitos el 80-90%. Eh, y hay muchas herramientas que de repente no logramos, no nos aportan, o sea, más que no nos aportan, no nos logran ayudar en su totalidad. Así que la fisiatría también entra a tener un rol fundamental, pero obviamente es importante que en muchas ocasiones es parte del proceso multimodal, ¿ya? Eso hay que tenerlo siempre presente. No nos olvidemos de los felinos, ya, porque siempre se asume, como el felino oculta mucho, se asume que no tiene dolor. Así que todo este rato estaba hablando de caninos, felinos, pacientes no convencionales como el conejo, erizo, nos toca de forma más habitual. Eh, y obviamente también a veces nos han tocado aves, eh, una vez me tocó chanchitos, cabras, o sea, yo creo que eventualmente, dependiendo de la situación, cualquier animal se puede ver favorecido. Hay una clase que la hace Rocío, que van a hablar también un poco de eso, así que tener presente, pero quise poner una imagen de felinos, principalmente considerando, de gatitos, considerando que muchas veces los dejamos de lado porque no demuestran mucho el dolor. ¿Ya?
Como les comenté antes, la evaluación hace evaluación física desde el punto de vista fisiátrico, se genera palpación, vamos viendo qué puede molestar y en base a eso vamos a pedir exámenes y vamos a generar el plan terapéutico, que es importante ir reevaluando cada cierto tiempo para ver si nuestro plan es el correcto, si vamos bien, si es el correcto, si eventualmente hay que cambiar o eventualmente si no nos está respondiendo y tenemos que pensar en alguna otra opción o combinar con alguna otra. Dentro de los agentes físicos, y ya estoy un poco pasada de esta parte, así que vamos a los agentes físicos, bueno, la crioterapia, que nos ayuda principalmente desde el punto de vista de dolor para el dolor, para la inflamación, dolor agudo. eh, Así que lo usamos muchísimo dentro de las primeras 48 a 72 horas. Calor superficial, por el contrario, nos ayuda a aumentar el flujo sanguíneo. Lo ocupamos más en dolores crónicos. La masoterapia también nos ayuda a aumentar el flujo, el ultrasonido que nos ayuda a estimular a veces reparación. Todos estos, como les comentamos, los vamos a ver a cabalidad. El láser también lo podemos usar por efecto analgésico antiinflamatorio, la electroanalgesia desde el punto de vista del dolor, pero también lo ocupamos desde el punto de vista de la neuroestimulación de fortalecimiento o evitar más que fortalecimiento, evitar que tengamos una gran pérdida de masa muscular en las etapas que no estamos usando las extremidades o tenemos mayor debilidad de algún segmento. Las ondas pulsátiles, que es algo que estamos usando mucho últimamente, también nos ayuda a aumentar el flujo sanguíneo. Lo ocupamos mucho para reparación, tanto de tejido blando como tejido óseo, que nos ayuda a la fijación del calcio además. Las ondas de choque también tienen muchísimos estudios con respecto al beneficio de las ondas de choque. Lo usamos en uniones retardadas, mucho en no uniones, pero también en reparaciones de tendinopatías, de tejidos blandos. Podemos ir viendo las distintas modalidades. La mayoría de los pacientes lo tolera muy bien. También tenemos, se puede usar hidroterapia. Disculpen nuevamente. Disculpen de nuevo. La hidroterapia, que nosotros la usamos harto, la verdad es que es mucho más habitual en perritos que en gatitos, son pocos los gatitos que no lo logran hacer, pero se ha hecho. Em, pero la hidroterapia obviamente es bastante más común en caninos. Hay distintos tipos de ejercicios que también los vamos a ver. Podemos usar vibratoria, podemos usar combinaciones de disco, todo va dependiendo de la patología que vaya teniendo el paciente. Y la idea de este programa también es entender frente a qué situaciones ocupamos cada ejercicio y por qué los vamos a utilizar. Y ahí en base a eso uno genera el correcto programa. Acá hay otro tema que también es sumamente importante y porque es un área que es tan bonita y que ha entrado tanto, porque acá el rol del tutor es muy activo. Está, se genera una simbiosis y una relación muy bonita entre paciente, tutor y el médico, enfermero que esté con cada paciente. ¿Ya? Hoy en día sabemos que los tutores están pidiendo mucho más, con justa razón. Yo digo que no hay por qué exigir menos que lo que se hace en medicina humana, y ese es el objetivo en el fondo. ¿Ya? Ir educando a los tutores, ir enseñando cuáles son las señales de dolor para poder pillar de forma oportuna ciertas patologías o situaciones, ir educando cómo tiene que ser el estilo de vida. Así que ahí es un rol activo sumamente importante. Y lo que yo siempre digo es que en el fondo, independiente de cómo salga el paciente de algún procedimiento, y obviamente pacientes que a veces son conservativos, que muchos de nuestros pacientes son conservativos porque tienen patologías concomitantes, porque el tutor le asusta o porque hay patologías que son de manejo conservativo, darle la opción al tutor y que sea el tutor eventualmente el que defina si quiere hacer o no, pero darle la opción que sepa
que ustedes le están dando las opciones de forma integral y completa. Volver a mencionar el diplomado, quedan muy poquitos cupos. Partimos el 4 de agosto. Eh, Acá les voy a hablar un poquito del equipo docente. Bueno, obviamente la que les habla, yo estoy dedicada al área de fisiatría ya hace, no sé si 17, 18 años ya. Me he certificado en la Universidad de Tennessee, hago pasantías en fisiatría, en manejo del dolor, en ortopedia, en neurología, varios cursos, también imparto varios cursos. Y en base a eso, a todo lo que he ido aprendiendo, y con Cami Sepúlveda, que también está dentro del programa, generamos en el fondo un programa que nos parecía lo más completo y acorde al objetivo del que tiene de ser un fisiatra de forma integral. Tenemos nacionales y también tenemos internacionales que son destacados en el área, dependiendo de qué área fue la que le pedimos. Tenemos 4 colegas internacionales y los colegas nacionales son todos muy reconocidos. Ahí Gilberto puso el link para el que se quiera inscribir o si tienen dudas en el fondo. Dentro de los nacionales está, bueno, Rodrigo Crossley, que yo creo que todos lo conocen, Ignacio Fajardo, Mariela Goich, que también trabaja en la Universidad Católica, Javier Green, Rodolfo Martínez, que es el presidente de la Sociedad de la SOCHRAF, Cristian Lobato. O sea, si se fijan, hay un pool de profesores muy reconocidos en cada área. ¿Ya? Dentro de los requisitos para ingreso, obviamente se pide el título profesional. Lo ideal es que tengan un conocimiento base de inglés, porque obviamente en muchas ocasiones se puede ir ofreciendo o ir sugiriendo algunos papers en inglés, y también porque tenemos expositores que son de habla inglesa. La disponibilidad de horarios, si bien es semipresencial, igual es sincrónica. Entonces, obviamente, en la medida que se pueda, ser partícipes de 4 a 8 martes y jueves, partícipe de la parte online, ya que eso puede ayudar a hacer preguntas, pero si no pueden, también lo pueden ver después. Así que no hay problema en ese sentido. Lo que sí es sumamente importante, eh, es que los prácticos sí asistan, porque esos sí son 100% presenciales y se pide el 100% en el fondo, a eso me refiero, los cuales van a ir impartidos, ah, unos en la Universidad Católica y otros se van a realizar en Cefisbet. Así que ahí aprovechamos de mostrarles uno de nuestras sedes, ya que estamos abriendo otra sede ya. En el caso de los presenciales, para los que son de regiones sobre todo, está el de anatomía, que es el sábado 8 de agosto de 9 a 3 y media. Este es en el campus de la Católica, en la sede veterinaria. Hay laboratorio de evaluación neurológica ortopédica que se va a hacer en Cefisbet, en Ñuñoa, el 5 de septiembre, de modalidades de cinesioterapia, el 24 de octubre, que es todo el día, por el número al igual que el de evaluación, por el número de asistentes. Vamos a repartirnos ahí en varias salas por separado. Punción de aguja seca, que la verdad es que es muy interesante este laboratorio. Yo tuve la suerte de hacerlo y de hecho ahora, hoy en día, a mí me hacen las chicas de mi propio equipo. Y al final se hace un laboratorio que integran todo esto, todo lo aprendido. A mí me gusta mucho este cierre de programa, porque en el fondo ahí, obviamente divididos en grupos, ustedes tienen que evaluar y generar el programa terapéutico de cada paciente. ¿Ya? Entonces, en base a eso, obviamente uno les va dando recomendaciones, qué cosas podríamos haber hecho distintas. Así que me parece que es un programa que se le puede sacar mucho provecho. En el caso del proceso de admisión, las personas que están interesadas tienen que completar la ficha de postulación, y eso está, bueno, en el link que mandó Gilberto por el WhatsApp.
una fotocopia simple del carnet de identidad por ambos lados, del título y un currículum vitae actualizado. Y como les comentamos al inicio, que los que están presentes, que como les decía, quedan pocos cupos. Y no lo digo como para, para hacer que se meta más gente, sino que es real. De hecho, hoy día recién se nos habían acabado todos los cupos y recién abrimos algunos cupos más, porque ya estaba todo copado, se habían acabado los cupos. Así que, y con ese código pueden acceder al 20% de descuento. No sé si querrán agregar algo más ustedes, chicos, o si alguien tiene alguna duda al respecto. Voy a dejar de... Bueno, esto lo voy a dejar abierto para que puedan seguir viendo esto. Pueden hacer ¿Dudas? sus, pueden Eso, hacer sus preguntas por el chat o también. levantar la manito, ¿o no? Ujú, sí. Oye, que estoy oscura, no caché que se fue la luz. Hola, yo quiero hacer una pregunta. Adelante. Lo que pasa es que yo igual estoy interesada en hacer el diplomado, pero quería saber si las clases quedan grabadas. Sí, ¿Y ustedes exigen que yo esté sí o sí en las clases? mira, eso es lo que comentaban en el segmento online. ¿Mm? No es 100% obligatorio. ¿Ya? En el segmento online, en el fondo, como les comentaba, si pueden estar maravillosos desde el punto de vista que pueden hacer las dudas que tengan, pero lo pueden escuchar ustedes grabados posteriormente, no hay ningún problema. Lo que sí se exige que sea 100% es ¿Mm? los prácticos. Ah, ya, sí, sí, eso lo tengo considerado, solo que me complicaba un poco porque yo igual trabajo en clínica, entonces martes y jueves como que a veces me complica estar escuchándolo. Se entiende y por lo mismo se da la opción de que sea de esta forma. Lo otro que se me olvidó mencionar, que hay algunas clases que puede ser que tengamos que hacer un enroque principalmente por los expositores internacionales, porque tienen distintos horarios a nosotros o también tienen actividades em, que ya las tenían definidas previamente, pero obviamente eso se los vamos a dar con los avisos, pero siguen siendo dentro de los mismos horarios. Ya lo que pasa es que tal vez hagamos un enroque de algunas clases. Ah, súper, excelente. Ya, dame un momentito ya. ¿Y Así que cuál era la...? esperamos verte en el diplomado entonces, ya no hay Sí, excusa. estoy súper entusiasmada en hacerlo, así que voy a hacer el papeleo para poder inscribirme. Súper, nos vemos ahí Lo entonces. otro- Cualquier cosita no escribes, puedes escribir a mí. Bueno, si tienes dudas, todo el mundo sabe que me puede escribir por WhatsApp. A veces me Ya, demoro un súper. poco en contestar, pero cualquier duda me puedes escribir también o también puedes por vía correo, email a la universidad. Ya, súper. ¿Y lo otro, los prácticos van a ser en distintos lados? Eso es lo que comentaba. Ahí el de anatomía va a ser Ya. en la sede veterinaria de la Universidad Católica. Ya, Y los otros son todos en una de las sedes de Cefisbet, que principalmente es muy probable que sea al menos el de modalidades, sí o sí en Ñuñoa, Andula, Almeida, y puede ser que el de las evaluaciones sea en Ñuñoa o sea ya, Vitacura. En ambos lados hay accesos por micros también. ya, súper, sí, porque yo soy de Arica, entonces para saber dónde arrendar, dónde buscar un lado para quedarme. Ningún problema, y si tenéis duda también te podemos ayudar a que, para que tengáis algunas opciones. Ah, súper. Ya, muchas gracias, Doc. Esas Ah, eran mis dudas. Gracias. bien. Ahí Gilberto puso el correo para por si tenían algunas dudas, gilberto.cisterna@uc.cl. Eh, y Cami acá está preguntando, el horario de las clases son martes y jueves de 4, o sea, de 16 horas a 20 horas.
y como le comentaba a Lux, queda grabado también. De ¿Y por nada. cuánto tiempo quedan grabadas las clases? Yo creo que ahí Gilberto nos va a poder ayudar, porque no sé si es hasta el fin del diplomado. Sí, Karen, 15 días después que termina el diplomado, Perfecto. quedan grabadas las clases. Bien. Y las sesiones online son por la plataforma Zoom y quedan grabadas en una plataforma LMS. Bien. Por lo tanto, sí o sí se tienen que revisar en línea. No se pueden descargar Perfecto. por temas de derecho de autor de la Sí, universidad. se entiende, se entiende. Listo. Súper, muchas gracias. Nada. Bien. ¿Queda alguna otra duda desde el punto de vista ya sea del programa o también de las inscripciones? Las evaluaciones sí quedan abiertas, sí, están dentro del fin de semana. Hay una que la tuvimos que atrasar del módulo que le tocaba, la tuvimos que hacer un poquito más pasado de ese módulo principalmente porque justo había un feriado y la idea era que no estuviesen todo el feriado contestando las pruebas, que si no me equivoco es la del 31 de octubre, pero se dan durante el fin de semana. Las pruebas ya tienen fecha cuando van a ser, ¿cierto? Sí, sí. Tendría que ver el programa para ver bien las fechas, que no me acuerdo cuáles definimos, pero sí, ya están definidas. Ya, súper. ¿Alguna otra duda, chicos? Hola, yo soy médica veterinaria desde Colombia y toda esta semana he intentado realizar el pago por el link, pero no sé si el problema es con la plataforma como por la que se hace el pago, porque incluso me bloquearon hasta la cuenta y no me lo deja hacer, o sea, dice como que la plataforma de pago no está disponible. Sí, en este caso, Mariana, el contacto es Oriana. Voy a hacer el seguimiento porque aumentamos los cupos en nuestra plataforma, por lo tanto no deberías tener problema con Sí, respecto es que al yo de pago. lo hice saber a ella, pues como que no me Mm, estaba dejando pagar y ella me dice como que ya, entonces la tarjeta, que no tiene nada que ver el link, pero pues no hay ningún problema con la cuenta ni con la tarjeta, incluso el banco pues en el momento en que me la bloqueó fue porque lo intenté hacer muchas veces el pago, entonces pues como por seguridad, entiendo, pero pues entiendo. todo está súper ok con la tarjeta, entonces no Ya, entiendo, lo he intentado de mil formas y no lo he logrado. ya. Voy a contactar a Oriana, de nuestra asistente de matrícula, para poder avanzar en su requerimiento. ¿Bien? Ok, gracias. Ok, gracias a usted. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Se repetirá en el futuro el diplomado, Karen. Sí. Me, Consultas. me toca, como recibimos hartos alumnos de sexto año de la Católica que hacen pasantía, van los miércoles con nosotros, por ejemplo, me toca harto que me lo preguntan, porque como les digo, es un área muy bonita. Em, Esperemos que sí. Estoy súper dispuesta, a mí me encanta el área de educación, me apasiona, aparte de la fisiatría. Así que esperamos poder repetirlos para toda la camada de cuarto, quinto, sexto que viene. Bueno, nada, José. Obviamente va a depender también cómo nos evalúen ustedes al final. Así que, pero esperamos repetirlo. Y obviamente, y como les decía, yo creo que es un programa, lo hicimos con harto cariño, es bien completo. Hicimos mejora a cosas que habíamos hecho previamente. Así que creo que se le puede sacar mucho provecho. O sea, es más, yo también voy a tomar todas las clases porque uno siempre va recordando y aprendiendo cosas nuevas. Yo creo que estamos, Gilberto, parece, ¿o no? Sí, estamos ok. Estamos ok. Ya, ya chicos, los vamos a dejar. Como les comentábamos, cualquier duda pueden escribirle a Gilberto o me pueden escribir a mí.
Em, También me pueden escribir por Instagram si de pronto no contesto el WhatsApp. Y esperamos verlos y que ojalá sea muy productivo para ustedes. Ya, perfecto. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a ti, Gilberto. Muchas gracias a los dos. Igual. Chao, chao. Chao, un abrazo. Igual.